Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela se arrecia la crisis política porque esta ahora está enmarcada en un marco mucho más fuerte de persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición venezolana. Es lo que se ha evidenciado y lo que se ha observado en los más recientes días, en la última semana en Venezuela, debido a las detenciones y órdenes de detención e inhabilitaciones políticas por órdenes judiciales sobre alcaldes opositores en municipios de alta tendencia opositora en la capital venezolana. Esto en un contexto en el que ahora la lucha entre gobierno y oposición se ha extrapolado de las calles e incluso también del escenario institucional para pasar a un plano netamente político partidista. Es lo que opinan expertos, lo que opinan analistas políticos en Venezuela y lo que se evidencia, puesto que la Mesa de la Unidad Democrática acordó inscribir candidatos para las elecciones regionales que según el Consejo Nacional Electoral están próximas a celebrarse el 10 de diciembre de 2017, el 10 de diciembre del presente año. Por lo tanto, ante esta situación, la oposición no estuvo en un consenso claro inicialmente acerca de si participar o no en unas elecciones regionales. Mucho se ha alertado por parte de organizaciones no gubernamentales, por parte de detractores del gobierno de Maduro que califican de régimen y dictadura, acerca de que si la oposición participa en estas elecciones regionales, el Consejo Nacional Electoral buscará pretexto para no realizarlas. Pero si no participa, el Consejo Nacional Electoral dará luz verde para que en estas elecciones regionales suceda lo mismo que ocurrió con las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, elecciones donde solamente participa un único partido, el partido de gobierno, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue el único partido cuyos candidatos se postularon a las elecciones de la constituyente. No hubo otro partido por la abstención de la oposición, tanto de la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática como de los partidos fuera de ella, que también son opositores al gobierno de Nicolás Maduro. De los 59 partidos que hay en Venezuela, los 59 partidos políticos, solamente 17 tendrán permitido participar en estas elecciones a las gobernaciones en Venezuela. Así que, en medio de esta situación, es lo que analistas políticos vaticinan con respecto a las decisiones del Consejo Nacional Electoral, que asegura ha actuado con transparencia y legitimidad, pero no es lo que el experto en temas electorales Eugenio Martínez, periodista especializado en temas electorales, opina con respecto a un proceso que debe, para demostrarse tal transparencia del Consejo Nacional Electoral, debería legitimarse con un anuncio de los resultados mesa por mesa y centro de votación por parte del Consejo Nacional Electoral, para realmente ofrecer cifras acerca de cuál fue la densidad electoral por cada mesa y determinar los índices y rangos de participación, para que de esa manera pueda haber un estudio claro en cuanto a qué tanto influyó la participación individualmente, por municipio, por parroquia, por sector en el país, para incidir en un resultado que se anunció de esa manera, monolíticamente. Solamente los 8.038.320 venezolanos que según el CNE votaron en esta constituyente, pero un resultado en cuyo anuncio e informe el Consejo Nacional Electoral no informó, no comunicó la cifra de abstención en este proceso. Por lo tanto, cuando solamente, según cifras de la oposición, hubo una participación de 12% del padrón electoral y solamente allí estaba representado un 20%, pero inhabilitado políticamente en el padrón electoral para votar en esta constituyente 38% de los venezolanos, entonces se obtiene ante esta situación que, sabiendo que la constituyente de Maduro obtuvo 600.000 votos adicionales a los que capitalizó Maduro en 2013,
y en un contexto en el que solamente un 10% de la población lo apoya, 85% rechaza la constituyente y 72,6% de los venezolanos, según la encuestadora Data Analysis, rechaza la gestión de Maduro. Afirmó el 10 de agosto, el día 10 de agosto, que tiene y posee un 38% de popularidad según cifras de la encuestadora Interlaces, una encuestadora cuyos resultados de alguna manera tienden a manejar un patrón de observación y de estudio favorable a los índices de participación con base en el respaldo de apoyo político de la masa que sigue al gobierno. Una encuestadora pro-oficialista, dirigida por el candidato y ahora constituyentista, pero también periodista y empresario muy de alguna manera tendencioso en cuanto a sus estudios al oficialismo, Oscar Schemmel, reconocido en Venezuela política y también en materia de encuestas, en materia de estudios de opinión. Por lo tanto, ante esta situación no hay cifras claras sobre lo que ocurre en Venezuela. Así, se le critica a la oposición porque va a participar en unas elecciones que ha anunciado, o en las que ha anunciado que va a inscribir a sus candidatos, e incluso ha inscrito para el distrito capital o para la alcaldía de Caracas, por lo menos en las elecciones locales, pero para las elecciones regionales ha inscrito en algunos estados incluso hasta 5 candidatos para de alguna manera evitar o tener cierto as bajo la manga en caso de que esos candidatos sean inhabilitados políticamente y de alguna manera perseguidos judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia por orden del gobierno sobre un órgano judicial que actúa como un bufete privado del gobierno, según lo afirman analistas, para de esa manera, bajo actos espurios y causas jurídicas sin fundamento ni interpretación fehaciente y con medios probatorios o elementos de convicción, emitir órdenes de aprehensión, órdenes de detención contra dirigentes opositores, contra dirigentes políticos. Entonces, en caso de que estos sean detenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y la Policía Política del Estado venezolano, el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, tener cierto respaldo y suplentes. Por lo tanto, la alianza opositora no dejará ningún terreno de pelea sin representación. Esto lo afirma el diputado opositor y también miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, el dirigente Andrés Velázquez. La decisión de inscribir los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática va acompañada por la decisión de profundizar la presión social. Estaríamos dándole la espalda ante aquellos que han hecho un sacrificio en contra de este gobierno. Aún así, la opinión pública rechaza esta candidatura de la Mesa de la Unidad Democrática porque asegura que participar en estas elecciones significa legitimar a un Consejo Nacional Electoral que es acusado de fraude, es decir, seguirle el juego al Consejo Nacional Electoral, legitimar al gobierno y siguiéndole el juego en un calendario electoral que el gobierno establece como si el escenario político en Venezuela estuviera en completa y absoluta normalidad, cuando las condiciones, según la opinión pública venezolana y analistas, no están dadas para elecciones regionales, sino para un proceso de negociación o de transición gubernamental a lo que rotundamente se niega el gobierno. Por lo tanto, ya va una larga lista de alcaldes de oposición condenados y escondidos por permitir las protestas contra el gobierno de Venezuela. El alcalde del municipio Latillo, cerca de Caracas, David Smolansky, se despidió el martes de esta semana de sus ciudadanos de ese municipio, de esa jurisdicción, el Latillo. Horas después, el Tribunal Supremo de Justicia anunció su condena a 15 meses de prisión. Antes de esto, el dirigente había grabado un video en el que llamaba a los miembros y a los habitantes del municipio de donde es edil, de donde es alcalde, para protestar en contra de esta detención y esta persecución política. Ya David Smolansky tenía conocimiento e información de que iban tras él, tras su huella, y que el SEBIN lo estaba buscando y efectivamente lo está buscando. Se convirtió David Smolansky en el 5º alcalde opositor en 2 semanas en Venezuela en ser destituido.
por orden del Tribunal Supremo de Justicia, aparentemente por no acatar una sentencia de medida cautelar de no permitir barricadas, protestas o las llamadas coloquialmente en Venezuela guarimbas en su municipio, en su territorio, en su jurisdicción. Posteriormente inhabilitado políticamente y luego con una orden de detención emitida para que fuera preso, fuera encarcelado por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que los acusa de permitir las protestas antigubernamentales en sus municipios en los últimos 4 meses. La resolución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que jurídicamente, según lo afirma el abogado constitucionalista muy reconocido en Venezuela, José Ignacio Hernández, no tiene jurisprudencia para emitir órdenes de detención contra dirigentes políticos, pero aún así lo hizo. Esta resolución fue la misma expedida por el TSJ contra, el día lunes, el alcalde Ramón Muchacho, otro alcalde en Caracas, en este caso del municipio Chacao, que es el municipio de mayor renta per cápita de Venezuela y ha sido el epicentro de las protestas opositoras contra el gobierno de Venezuela. Es uno de los municipios más prestigiosos económicamente en la capital venezolana y en el país, según lo reseña el portal de la cadena de noticias BBC Mundo. Este es Ramón Muchacho, otro joven político que fue destituido y condenado a 15 meses de cárcel. Actualmente se desconoce su paradero y la policía política del Estado venezolano, el Servicio de Inteligencia del Estado venezolano, aún lo busca. Esto en una situación en la que ha sido condenado internacionalmente tanto por la Organización de Estados Americanos como por la Organización de Naciones Unidas. La Unidad de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia busca a estos alcaldes. Ya desde 2014, según el alcalde perseguido político con orden de detención David Smolansky, afirma que desde ese año, cuando iniciaron las protestas en contra del gobierno de Maduro, son ya 11 los alcaldes que han sido encarcelados, inhabilitados o destituidos. 11 alcaldes en 3 años de protestas contra Nicolás Maduro y 5 en la última semana. Pero de esos, uno huyó a Estados Unidos, pero otro fue detenido. El alcalde Alfredo Ramos y el alcalde del municipio Lecherías también fue con orden de detención, orden de aprehensión, pero huyó a Estados Unidos. A esto se le suma la lista de los ya presos políticos Antonio Ledesma, muy prominentes en la oposición Leopoldo López, pero esto es una situación en la que la lista podría crecer porque hay una docena de alcaldes con estos procesos en curso y su continuación dependerá de las órdenes políticas que se reciban. Esto lo dijo la semana pasada Gerardo Blight, quien es alcalde del municipio Baruta en Caracas y es también alcalde opositor, pero sobre el cual aún hasta los momentos no pesa una orden de detención, porque sobre él no se dicta una medida cautelar para que se le ordenara impedir las protestas y barricadas en su municipio. Ahora, no hay, por lo menos, causa jurídica que de alguna manera sea imputable para ordenarle a un alcalde por parte de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país impedir las protestas, cuando es un derecho legítimo consagrado en la Constitución venezolana, por lo tanto tiene amparo constitucional y no se puede revocar un amparo constitucional o un derecho en la Constitución bajo amparo de la legitimidad constitucional con una sentencia que no tiene elementos probatorios. Esto según lo afirman juristas. Por lo tanto, así transcurre el proceso político en Venezuela, una lucha política en cuanto a la estrategia de la MUD de ir a elecciones regionales cuando hay alcaldes que están siendo perseguidos, están siendo detenidos, lo cual deja sin capital político y sin liderazgo político a la oposición, porque estos últimos 4 alcaldes, Alfredo Ramos, Ramón Muchacho, David Smolansky y uno del que se desconoce su paradero pero que huyó a Estados Unidos, de los más prominentes en la mesa de la Unidad Democrática en la oposición venezolana, aunado a Leopoldo López y Antonio Ledesma. Por lo tanto, no hay un liderazgo hasta ahora presente en la mesa de la Unidad Democrática, porque sus máximos líderes y representantes han sido detenidos y encarcelados, siendo perseguidos políticos. Por ello, se le acusa al TSJ de ser un brazo político del gobierno por emitir sentencias judiciales por órdenes políticas, por actuar como instrumento de persecución judicial
y política por órdenes políticas subyugado a las órdenes del Poder Ejecutivo, del gobierno y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre la cual también ha habido mucha polémica porque uno de sus miembros, expresidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, el conocido como número 2 del chavismo, aseguró que candidato de oposición que quiera participar y postularse como candidato a gobernador en las elecciones regionales en Venezuela en diciembre de este año deberá tener y expedir una consulta de una carta o constancia de buena conducta que debe ser emitida y avalada por la Asamblea Nacional Constituyente, dando fe por parte de este órgano o este suprapoder que está sobre el Estado y que anunció que va a tener ahora poderes que van a subyugar y subordinar a los poderes públicos a ese organismo, emitir una constancia que dé fe de que ese alcalde no llamó a la violencia para poder entonces postularse a estas elecciones. Ahora tomando el poder y teniendo las reglas del juego, según es afirmado por analistas políticos en Venezuela. Por lo tanto, esta situación ya denota una lucha político-partidista, pero con un escenario de persecución política en Venezuela, con poca creencia en el órgano electoral, el máximo órgano electoral en el país, que es el Consejo Nacional Electoral, y una oposición criticada, dividida, hasta el punto de que una de sus líderes también más prominentes, María Corina Machado, del Movimiento 20 Venezuela, anunció que ese partido político que ella dirige y que fundó, se deslinda de la mesa de la unidad democrática, porque no legitima las elecciones regionales, no va a participar y asegura que la salida no es ir a unas elecciones regionales, sino negociar la transición para la salida y cambio de este gobierno, según la firma esa postura radical, para salir de la dictadura, según la firma María Corina Machado. Por lo tanto, no hay que seguirle, a su juicio, el juego al gobierno venezolano. Así se encuentra el panorama político, ahora más politizado que nunca en Venezuela, a pesar de más de 120 muertos, 3.600 detenidos, más de 1.500 heridos y 540 presos políticos en esta crisis política que ya suma con la crisis económica una agudización fuerte de un poco más de 4 meses de protestas.